Hay empresas que invierten millones durante años sin tener certeza de que van a recuperar ese dinero. Y no necesariamente es mala gestión, es la naturaleza del negocio. Estoy hablando de la exploración de recursos minerales, un sector donde puedes invertir muchísimo y aún así terminar con nada. Y aquí es donde entra la NIF 6, una norma que muchos subestiman, pero que es clave para entender cómo se refleja esa incertidumbre en los estados financieros. Porque aquí no estás comprando algo seguro, no estás adquiriendo un activo que sabes que va a generar ingresos, estás invirtiendo en una posibilidad. Y eso cambia completamente la lógica contable. Vamos al punto. El objetivo de la NIF 6 es establecer el tratamiento contable de los desembolsos relacionados con la exploración y evaluación de recursos minerales. Es decir, todo lo que inviertes desde el momento en que tienes el derecho legal para explorar hasta que determinas si el recurso es viable para ser explotado comercialmente. Y aquí hay algo fundamental. Estás en una etapa de incertidumbre total. No sabes si hay mineral suficiente, no sabes si es rentable extraerlo, no sabes si el mercado lo va a sostener. Esa incertidumbre es la base de toda la norma. Ahora, ¿a quién aplica? Aplica a empresas que realizan actividades de exploración de recursos naturales, mineras, petroleras, gasíferas o cualquier empresa que esté buscando recursos en el subsuelo. Si estás en esa etapa inicial del proyecto, esta norma te aplica. Pero hay algo importante que muchos no tienen claro. NIF 6 no cubre todo el ciclo del proyecto, solo cubre la fase de exploración y evaluación. Antes de eso, cuando estás en investigación preliminar, aplican otras normas. Y después, cuando el proyecto pasa a desarrollo y producción, también aplican otras reglas. Y aquí es donde muchas empresas se equivocan porque no separan correctamente las etapas. Ahora, la idea clave que debes entender es esta. NIF 6 permite capitalizar ciertos gastos de exploración en lugar de llevarlos directamente al gasto. ¿Por qué? Porque si reconocieras todos esos costos como gasto desde el inicio, muchas empresas mostrarían pérdidas enormes durante años, incluso si el proyecto termina siendo exitoso. Pero cuidado, esto no significa que puedas capitalizar todo. Aquí entra el criterio profesional. Te doy ejemplos claros de lo que normalmente se capitaliza. Costos de estudios geológicos, perforaciones exploratorias, análisis de muestras, servicios técnicos especializados, salarios de personal directamente involucrado en la exploración y costos necesarios para evaluar el recurso. Pero aquí es donde empiezan los problemas. Muchas empresas comienzan a capitalizar gastos que no corresponden, gastos administrativos generales, costos financieros, gastos indirectos que no tienen relación directa con la exploración y eso termina inflando los activos. Y cuando inflas activos, generas una imagen que no es real. Ahora hablemos del punto más crítico de la norma, el deterioro. Porque aquí es donde se define todo. Puedes haber invertido millones, pero eso no significa que tengas un activo valioso. La norma exige evaluar constantemente si esos activos siguen teniendo valor recuperable. Y aquí hay señales claras que indican deterioro. Por ejemplo, si los resultados de exploración indican que no hay reservas suficientes, si el proyecto deja de ser económicamente viable, si los precios del recurso caen de forma significativa, si decides abandonar el proyecto o si simplemente no hay avances reales en la exploración. En cualquiera de estos casos, debes reconocer un deterioro, y ese deterioro puede ser muy significativo. Ahora imagina esto, una empresa invierte durante 6 años en exploración, capitaliza todos los costos, sus estados financieros muestran activos importantes, todo parece bien, pero se determina que el proyecto no es viable. En ese momento, debe reconocer el deterioro completo. Y eso puede generar una pérdida enorme en un solo periodo. Y aquí viene el problema. Muchas empresas no quieren reconocer ese deterioro a tiempo. Siguen manteniendo activos que ya no tienen valor real. Y eso genera información engañosa. Ahora, profundicemos un poco más. NIF 6 permite flexibilidad en la definición de políticas contables. Puedes decidir qué gastos capitalizar, cómo agrupar activos, cómo evaluar deterioros. Pero esa flexibilidad tiene un riesgo importante, la falta de comparabilidad. Dos empresas similares con proyectos similares pueden presentar estados financieros completamente distintos solo por la forma en que aplican la norma. Y eso complica el análisis. Por eso, la consistencia es clave. No puedes cambiar políticas cada año. Y si lo haces, debe ser para mejorar la calidad de la información, no para ajustar resultados. Ahora, hablemos de la clasificación de los activos. Los activos de exploración pueden clasificarse como tangibles o intangibles dependiendo de su naturaleza. Equipos de perforación son activos tangibles. Derechos de exploración son intangibles. Y esta clasificación afecta la presentación, el análisis
y la interpretación de los estados financieros. Ahora, otro punto clave, la transición de etapas. Cuando el proyecto pasa de exploración a desarrollo, NIR 6 deja de aplicar. Y aquí muchas empresas fallan, siguen aplicando la misma lógica, cuando en realidad las reglas cambian completamente. Porque en la etapa de desarrollo ya tienes más certeza, ya no estás explorando, estás construyendo un proyecto productivo. Y eso cambia el tratamiento contable. Ahora hablemos de errores comunes más a fondo. Capitalizar gastos que no corresponden. No evaluar deterioros de forma oportuna. Usar supuestos poco realistas. No documentar decisiones. No separar correctamente las etapas del proyecto. Cambiar políticas contables sin justificación. Confundir inversión con valor. Pensar que más gasto significa más activo. Y uno muy importante, ignorar señales de que el proyecto no es viable. Y todos estos errores llevan a lo mismo, estados financieros que no reflejan la realidad. Ahora, ¿cuál es la solución? Primero, definir políticas contables claras desde el inicio. Segundo, capitalizar solo lo que realmente corresponde. Tercero, evaluar constantemente el deterioro. Cuarto, documentar cada decisión. Quinto, ser conservador en los juicios. Y sexto, entender que la incertidumbre es parte del negocio. Porque aquí no estás trabajando con certezas, estás trabajando con probabilidades. Ahora, llevemos esto a un enfoque más estratégico. Esto no es solo contabilidad, es gestión del riesgo. Cada decisión que tomas, cada gasto que capitalizas, cada deterioro que reconoces, afecta cómo se percibe la empresa, afecta cómo la ven los inversionistas, los bancos, los socios, y simples activos puedes parecer más sólido de lo que realmente eres. Pero esa ilusión no dura para siempre. Ahora, imagina esto, una empresa muestra activos enormes en exploración. Parece fuerte, parece que tiene proyectos prometedores, pero en realidad esos proyectos no son viables. Y cuando finalmente se reconoce el deterioro, todo cambia. La utilidad cae, el patrimonio se reduce, la percepción cambia. Por eso, la transparencia es fundamental. Ahora, hay algo más que debes entender. En este tipo de industrias, el tiempo es un factor clave. Puedes pasar años invirtiendo sin generar ingresos, y eso pone presión en los estados financieros. Y ahí es donde muchas empresas caen en la tentación de capitalizar más de lo que deberían o de retrasar deterioros. Pero eso solo posterga el problema. Además, hay un elemento que muchas veces se ignora, el impacto de factores externos. Cambios regulatorios, restricciones ambientales, conflictos sociales, variaciones en el tipo de cambio o incluso cambios tecnológicos pueden hacer que un proyecto que parecía viable deje de serlo. Y si no incorporas estos factores en tu evaluación, puedes estar manteniendo activos que ya no tienen sustento económico. También debes considerar que los inversionistas cada vez analizan más la calidad de la información, no solo los números. Preguntan por supuestos, por metodologías, por consistencia. Ya no basta con mostrar un activo grande, hay que justificar. Y ahí es donde muchas empresas quedan expuestas. Y hay otro punto que casi nadie menciona, la presión interna. Equipos que han trabajado años en un proyecto, que han invertido tiempo, recursos y reputación, pueden resistirse a reconocer que no es viable. Y eso influye en las decisiones contables. Por eso es clave separar el análisis técnico del emocional. Ahora quédate con esta idea. NIR 6 no trata de registrar gastos, trata de gestionar incertidumbre. Y eso es completamente distinto. Porque no estás contabilizando algo seguro, estás reflejando una expectativa. Y esa expectativa debe ser realista, sustentada y revisada constantemente. Antes de cerrar, te dejo algo práctico. Si trabajas en este sector, hazte estas preguntas. ¿Qué gastos estoy capitalizando? ¿Realmente tienen potencial de generar beneficios? ¿Estoy evaluando deterioros con objetividad? ¿Estoy considerando factores externos? ¿Estoy siendo consistente en mis políticas? ¿Estoy mostrando la realidad o una proyección optimista? Y agrega una más. ¿Qué pasaría si hoy tuviera que justificar este activo frente a un inversionista externo? Esa pregunta te obliga a ver la información con más rigor, porque ahí está la diferencia entre una contabilidad responsable y una contabilidad que distorsiona. Ahora sí, vamos cerrando. NIR 6 te da flexibilidad, pero también te exige criterio, porque puedes construir activos grandes o puedes reconocer pérdidas importantes. Todo depende de cómo apliques la norma y si lo haces mal, puedes mostrar una empresa que no refleja su verdadera situación. Así que si trabajas en exploración o analizas empresas de este sector, no te quedes con los números. Entiende el contexto, entiende el riesgo, entiende la incertidumbre, porque ahí está la clave. Y si quieres que te explique la siguiente norma de forma simple, comenta NIF y te preparo el siguiente video.